Pentecostés Buenas Nuevas. Presenta Mi Casa, Mi Iglesia, una serie de enseñanzas que edificarán tanto su vida como la de su familia. Bendiciones. Bien, estimados, entonces vamos a continuar a lo que estábamos viendo referente a la palabra de Dios y vamos a entrar ahora sí a lo que es en sí la Biblia de fondo. Vamos aquí, espérense un ratito, déjame compartir pantalla. Muy bien, very good. Vamos a entrar aquí. Muy bien, vamos a ver entonces lo que es la Biblia. Vamos a ver, en primer lugar, aquí podemos observar que la Biblia en sí significa libros o conjunto de libros. Esto es algo fundamental. En otras palabras, es una biblioteca, ¿ya? Es una biblioteca que está dividida en dos secciones. Como podemos observar, está dividida en lo que es Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Y como podemos ver, los libros que son del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, todos están escritos en hebreo, mientras que los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego y en arameo, ¿ya? En el antiguo se los conoce como los libros de la ley, mientras que los escritos que tienen que ver con el nuevo son los libros que se escribieron, podemos decir, desde el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, recordemos que es fundamentalmente el, el tiempo de la gracia es fundamentalmente el tiempo en el cual Jesús muere y nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos sin aplicar las obras de la ley. ¿Ya? Anteriormente, recordemos que la Biblia nos enseña que para poder ser salvos tenemos que hacer las obras de la ley, pero vemos nosotros que ningún hombre pudo cumplirla y que la sangre de los animales no representaba en sí la pureza de la sangre del cordero, el cordero de Dios. Por ende, tuvo que venir morir Jesús como sustituto perfecto de cada uno de nosotros, y todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero como les digo, el hecho de que el Antiguo Testamento se lo reconozca como el libro de la ley, los libros de la ley, no quiere decir que sean inválidos, ¿ya? Porque aunque ya nosotros no tengamos que hacer las obras de la ley para poder obtener una salvación, pues existen principios, existen normativas y existen órdenes de parte de Dios para poder ser bendecidos, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro. O sea, no tengo que yo hacer un sacrificio para poder obtener el perdón de Dios y ser salvo, pero para tener una vida fructífera en la tierra y conectarme con el cielo aquí en la tierra, sí tengo que tener normativas de conducta, de proceder y de acción para poder nosotros vivir una vida en paz, fructífera y agradable a Dios. Como dice la Biblia en Romanos 12, del 1 al 3, que el sacrificio vivo es nuestro culto racional. Ahora bien, como podemos observar, la Biblia tiene dos estanterías: el Antiguo y Nuevo Testamento, donde podemos observar que en el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco. Es lo que se conoce como los cinco primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los tenemos ahí los libros históricos, los libros proféticos, los poéticos y los didácticos. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el propio, propio libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos lo que son las cartas de Pablo, las cartas generales y lo que es el libro de Apocalipsis de San Juan. ¿Ya? Juan, recordemos nosotros, es
es el profeta y el apóstol y el discípulo de Cristo, que fue de los 12 que estuvieron con él, fue el único que murió de muerte natural. Es decir, él no vio la muerte en sí, se salvó de morir. Recordemos de morir en, un en una olla de aceite gigante hirviendo, de ser muerto de esa manera, pero fue que en la isla de Patmos Dios le dio la revelación del Apocalipsis y murió a la edad de 95 años. Otra de las cosas que es importante tener nosotros, de que la Biblia en sí es un libro divino, ¿ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar contiene conocimientos científicos e históricos de su época y a la vez orienta a los creyentes y alimenta su vida y su fe, dado que tiene tres aspectos fundamentales. Contiene un mensaje divino, es la palabra de Dios y es escritura sagrada, es decir, escritura que viene de lo alto. La Biblia nos enseña, dice que es inspirada por hombres a través de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia, queridos hermanos, no se contradice jamás. Y eso es algo que sí les dejo en claro, porque muchas veces hay personas en el mundo que quieren hacer confundir a los cristianos o a las personas que están desconociendo la Biblia o que simplemente tienen un vago conocimiento de la palabra y quieren hacer entender de que la Biblia tiene contradicciones, lo cual no es así. Tenemos que recordar algo, al ser un libro meramente divino, de naturaleza pura y santa, nuestra mente muchas veces al estar contaminada de nuestra forma de pensar o estar equivocado, no podemos nosotros entender jamás, y eso métaselo bien en la cabeza, tenga un razonamiento profundo de lo que le voy a decir. Mientras su mente esté, digámoslo así, confundida, contaminada o de una manera tal que no tenga la comprensión absoluta para usted poder entender la Biblia, siempre tenga usted la humildad de arrodillarse y pedirle al Espíritu Santo que le revele el porqué de las cosas. ¿Ya? Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, no las sabemos todas. Y Dios todos los días, le va a revelar algo nuevo a través de su palabra. Usted puede leer el mismo versículo de aquí a 6 meses y usted va a tener otra revelación, algo que usted no tenía. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro tan rico, tan profundo, y lo más bonito y lo más glorioso del caso, queridos hermanos, es que su autor vive y vivirá por siempre. Entonces, hacer un libro de un autor vivo siempre va a tener una revelación por descubrir, y más aún que su autor es eterno. Por eso dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso hay que tenerlo muy en claro. A veces nosotros creemos que la Biblia es un libro aburrido. No, lo que pasa es que no la leemos con el espíritu ni con la mente correcta. Pero cuando usted la lee de tal manera que espera que Dios le hable, querido hermano, así usted le leyó ese versículo algunas veces, siempre Dios a través de ese versículo tiene algo nuevo que decir. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Very good. Vamos a continuar. Entonces aquí, siguiendo con la clase, vemos nosotros que los escenarios en los cuales se manejó la Biblia fueron fundamental estos. Fueron Canaán, Israel, la zona de la que se conoce como Palestina, pero en realidad es lo que en la historia, eso sería bueno que usted lo investigue por su cuenta, que no es en sí es Palestina. Palestina se la conocía como Filistea. Fue a través de un emperador, si no recuerdo bien el nombre, creo que se llamaba Domiciano, que ese sector geográfico de Israel, él lo decide llamar Palestina. En realidad, su origen es la ciudad de Filistea, donde aparecieron los famosos filisteos que combatió David, combatió Sansón y todos ellos para erradicar históricamente al pueblo de Israel. Vemos también que se dio en Judea, ya muchas de las como de los acontecimientos históricos de la palabra, eso se dio dentro de lo que es parte del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
También vemos que se dio en lo que es Mesopotamia, donde están los ríos Tigris, Éufrates, y lo que es el libro de Egipto, en el río Nilo, donde se dieron las plagas, pues todos ustedes las saben, las plagas que se dieron en aquella zona. Ahora bien, vemos nosotros aquí que en sí, la Biblia se divide como una historia en 10 etapas. Por ejemplo, tenemos la época patriarcal, todo aquello desde Adán hasta Abraham. Aquí vemos el éxodo que se dio fundamentalmente todo el periodo de Moisés, Josué, hasta que aparecieron los jueces, y de ahí lo que habla de la monarquía unida que fue del 1100 al 932, igualmente los reinados de Israel y Judá. Ya recuerden que aquí se dice monarquía unida porque en esos años no se dio lo que es la división de Israel y Judá. Recuerden ustedes que, o en un caso se los indico, cuando Salomón pecó, recuerden ustedes que Salomón fue un hombre que una época de su vida tuvo, dice la Biblia, 700 esposas y 300 concubinas. Dios le advirtió cuando él quiso, cuando él consagra, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Él le pide sabiduría, Dios agrada de su petición y le dio riquezas, pero resulta que Dios le advierte y le dice, no te juntes con mujeres extranjeras, porque ellas van a inclinar tu corazón a dioses ajenos. Pero Salomón no hizo caso de esa advertencia y resulta que él se desvió con las mujeres de Faraón y muchas reinas y muchas mujeres que no eran judías o que no eran de Israel. Entonces la Biblia dice que debido al pecado de Salomón, Dios iba a dividir las 10 tribus, ¿verdad? Y justamente, perdón, las 12 tribus, las 10 de Israel y solamente se iba a quedar Israel y Judá, iban a tener Salomón y las otras 10 iban a pasar a otros reyes. Esa sentencia se dio fue a partir del reinado de Roboán, el hijo de Salomón. Y de ahí ustedes pueden darse cuenta en la historia que Roboán tuvo la separación, donde 10 de las tribus de las 12 que eran de Israel pasaron al siervo de Roboán, que era Jeroboam, ¿ya? Después vemos la historia que Jeroboam era un hombre de guerra, era como un escudero para Roboam, pero Dios a través de un profeta le dice que iba a ser rey de las 10 tribus, las tribus del norte, mientras que las del sur, que eran las dos, iban a estar en el linaje que tenía que ver con, ¿cómo es? El linaje que tenía que ver con el rey, David, ya, porque acuérdense ustedes que la Biblia dice que Dios le promete a David que a través de su descendencia iba a nacer el Mesías. Eso lo podemos encontrar también en el libro de los Salmos. Aparte de eso, vemos que, dado que el pueblo de Israel era un pueblo que pecaba, vemos que en el reinado de Joacim y de Sennacherib tuvo la sentencia, y ahí lo podemos leer en el libro de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías que anuncie que si el pueblo de Israel no se arrepentía, no volvía a buscar de Dios, iba a recibir un castigo donde iban a ser exiliados por 70 años, que se da justamente en esta época. Recuerden ustedes que aquí Nabucodonosor invade el pueblo, todos los reinados de Israel y Judá, lleva en exilio a los reyes y se dieron los 70 años donde en dicha historia usted la puede encontrar en el libro de Jeremías, cuando Dios le advierte al pueblo a través de Jeremías, se levantaron falsos profetas para desacreditarlo a Jeremías. Y muchos reyes que pasaron en la época de Jeremías no le creyeron la palabra. Y vemos entonces ahí de que al ver la dureza de corazón del pueblo de Israel, Dios decide exiliarlos. Nabucodonosor invade Israel, invade Judá. Y entonces el pueblo de Israel pasó al exilio. Aquí en esta época podemos encontrar nosotros es el hecho de la redacción del libro de Daniel, donde ahí justamente se da.
parte de los 70 años que se dio, que vivieron los exiliados del pueblo de Israel, y ahí vemos nosotros las revelaciones que tuvo Daniel y cómo Dios lo usó para poder ganarse el favor de los reyes. Ahí estuvo el rey Darío, el rey Belsasar, y también estuvo el mismo Nabucodonosor, él y sus amigos, ¿no? Y en esa época se dio también lo que es el reinado persa. Recordemos que Persia, eh, en realidad, en la actualidad, es la República Islámica de Irán, cuyo nombre cambia a partir del año 1932. Después de Persia, vemos nosotros cumpliéndose también lo que es el sueño que tuvo Nabucodonosor con respecto a la estatua. Aparece lo que es la época helénica o griega, cuyo tiempo fue dominado en esa época por los Seleucidas y todo lo que tiene que ver con aquellos reyes, empezando por la época de Alejandro el Magno. Recuerden ustedes que, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Daniel, muere Alejandro Magno, y él reinaba, y todas las conquistas que él hizo a partir de los persas y todos los terrenos referentes a Babilonia y demás, él muere y se divide a sus cuatro generales, ¿ya? Entonces, pasaron los años y vemos nosotros de que Roma es quien adquiere esos terrenos. Esos terrenos pasan a su poder. Por esa razón, cuando Roma adopta o conquista aquellos pueblos, Israel, Judá y todas las naciones que estaban bajo esa sombra, hablaban griego. Por esa razón, en esta época, ya cercana a Jesús, Jesús nace justamente bajo la influencia romana. Y en esta época es donde se hablaba mucho lo que era el griego, ¿ya? El griego. Y a partir de esta época es donde empieza el nacimiento, la muerte y crucifixión de Cristo y su resurrección y con la aparición de la iglesia. Recordemos de que la iglesia en sí nace a raíz del Pentecostés. Recuerden ustedes la reunión de los 120 que se dio en el aposento alto cuando Jesús les dice que no tienen que moverse, sino que va a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Pues ahí nace la iglesia, y cuyo apóstol que dio las instrucciones para la formación de la iglesia cristiana o a través del pueblo gentil es el apóstol Pablo. ¿Ya? Él escribió el 52% de las cartas del Nuevo Testamento. Él escribió 13 de 27 cartas existentes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Hasta ahí, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Por favor, dígalo ahora. El nombre de quién escribió las 13 de las 27 cartas. Pablo, Pablo. porque es Saulo de Tarso. Así es. Ajá. Porque ahí tenemos las cartas que son Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, todos ellos, ¿no? Es el autor que más cartas ha escrito en lo que respecta a la palabra de Dios. Y aquí viene algo importante, queridos hermanos, que lo que ustedes están haciendo es algo importante, excelente y bien visto a los ojos de Dios. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la falta de conocimiento? ¿Qué El pueblo dice? se pierde, que Se el pierde, pueblo ¿verdad? se pierde ¿Se pierde por qué, Kevin? por falta de conocimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso si lo analizamos en el lenguaje actual? El no conocer, ¿qué me lleva? A muerte, ¿verdad? ¿Sí o no? El no saber me lleva a qué cosa? A la muerte. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el conocimiento, el saber qué es, lo contrario de muerte, ¿qué vendría a ser? A ver, Vivir. vivir. El Vida y vida conocimiento eterna. es vivir. Exactamente. Ahora bien, les aclaro algo. La Biblia dice, vamos a verlo acá. Déjenme buscar aquí. Les paso aquí para que veamos. Aquí está. Bien. Vamos a leer 2 de Corintios 3:6.
Vamos a leer ahí en la versión 1960. Ya, voy a subrayar, espérense un ratito. Ya, entonces aquí ya les voy a compartir esa parte porque ahorita estoy, para que ustedes se den cuenta de algo. Ya. A ver, Paola, ¿me puedes ayudar leyendo el versículo sombreado? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Eso es lo que nos quiere decir cuando hablamos de que mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces se critica mucho el hecho de estudiar. Se los digo porque me ha pasado. Pero aquí yo les evidencio algo sobre lo que es la importancia de estudiar la palabra. Y les digo, ¿cómo se debe estudiar la palabra? La palabra de Dios se la debe estudiar con el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque aquí lo dice clarito. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora bien, alguna vez yo les dije esto. Si yo le doy más credibilidad, vamos a salir de aquí. Segunda de Corintios 3:6, como les digo. Si yo les doy más credibilidad a las revelaciones, a los sueños, a lo místico y lo demás, y no leo la palabra de Dios, en otras palabras, yo estoy siendo propenso a lo que son las herejías, ¿ya? ¿Por qué? Porque empiezo a decir el sueño, la revelación, que la visión, y si la misma no está sustentada en lo que es la palabra de Dios, yo prácticamente le estoy dando paso a lo que son las herejías. ¿Ya? Aquí les voy a poner ejemplo. Por ejemplo, ¿sabía usted que lamentablemente de un pastor llamado Guillermo Miller se crearon dos sectas que son vigentes en la actualidad gracias a un sueño torcido que no tuvo nada que ver el Señor? ¿Saben cuáles fueron? Los testigos de Jehová y los adventistas. Les explico. Dice la historia que en el año de 1800, bueno, 1740, y por ahí, Guillermo Miller dice que se pone a calcular a través del libro de Daniel la fecha de la venida de Cristo. Entonces él propagó en su iglesia, donde él era pastor, eh, que Jesucristo venía en una fecha tal. Entonces toda la gente empezó a vender sus cosas, a despojarse y todo lo demás, porque Jesucristo venía en dicho año. Resulta que llega la fecha de ese año y ¿qué cree que pasó? Jesús nunca vino, no apareció. Entonces, ¿qué dijo, qué le dijo a la gente? No, lo que pasa es que me equivoqué y es el año próximo. Y la gente nuevamente preparó sus cosas, vendió, se despojó, quedó en nada. Y oh, sorpresa, llegó el siguiente año y no pasó nada. Entonces dice que al darse cuenta Guillermo Miller que esos cálculos en realidad no fueron efectivos, él desistió de esas profecías. Pero de esas profecías falsas, habían dos miembros de su iglesia. Uno de ellos fue Elena de White y la otra es el otro es el famoso dueño de los testigos, el creador de los testigos de Jehová, Charles Russell. Ya. Ellos promovieron, en cambio, que Jesucristo, tomaron de las profecías de Miller, ellos dijeron que Jesucristo no es que había venido, no iba a venir a la tierra, sino que él había entrado en el cielo a partir del año 2000. Oh, pues, algo. Perdón, ya, algo. Entonces, como les decía, ocurrió lo que era esto de lo que es los testigos de Jehová.
Y estas doctrinas empezaron a promover de que Jesucristo no iba a venir entera, sino que Él entró en el santuario celestial recién en esa fecha. Entonces, des en cuenta de algo. En primer lugar, por ejemplo, en el caso de Elena de White, la Biblia, ella dice que el que no guarda el día de reposo, este, prácticamente está condenado. ¿Ya? Algo que ya la Biblia nos enseña, que en primer lugar, el Señor Jesús es el Señor del reposo y el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Por eso es que ven esas contradicciones de que si se debía o no trabajar un sábado o un domingo, los sábados, perdón, porque ese es el día que guarda de la ley. Ya, esa es una. Y Elena de Guay empezó a promover estas doctrinas, todo lo demás. Y ella empezó a decir que el que no guarda el día de reposo no es salvo y todo lo demás, que no deben de comer carne, que no se debe hacer nada. Bueno, y tantas cosas que, como dijo el mismo Jesús, que, ¿cómo es? Que se hacen mandamientos de Dios, doctrinas de hombres. ¿Ya? Entonces, desde Cargas que ahí, ni hermano. ellos mismos pueden llevar. Exactamente. Y muchas veces aún pasa en iglesias cristianas que existen pastores que le imponen cargas extras a la gente que ni aún ellos mismos lo pueden llevar. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el episodio que dice el Señor sobre el lavarse las manos, que les discuten los fariseos le discuten a los apóstoles que por qué no se lavan las manos antes de comer? Pues resulta que no es porque que los discípulos eran puercos, digámoslo así, ¿ya? El detalle era que ellos tenían un ceremonial donde tenían que lavarse, ¿sabe cuántas veces tenían que lavarse las manos para poder comer? 8 veces seguidas. Entonces, díganme usted una persona que tiene hambre, que está, como a veces nos pasa a nosotros, que a veces hay personas que cuando les toca orar en las horas de almuerzo, de comida, se ponen a hacer un culto de clamor en plena hora de comida. Sí se han dado cuenta que oran por el presidente, que por el vicepresidente, que por el ministro, por Becachese, por todos los jugadores y se ponen a orar en ese rato. Sí les ha tocado ese tipo de personas que da coraje. Cuando uno tiene hambre es a comer. Dios no es que se va a sentir ofendido porque usted hace una oración corta. No, no, el Señor no se va a sentir ofendido, ¿ya? Pero esta gente estaba acostumbrada a tener una ceremonia antes de comer. Cuando Jesús era práctico, tienes hambre, come y ya. Pero a veces nosotros mismos los cristianos nos volvemos complicados con las cosas de Dios. ¿O no es así? A veces nos complicamos en la fe y ponemos mandamientos, hacemos mandamientos de doctrinas de hombres. ¿Ya? Por ejemplo, que la mujer no use pantalón. No, que la mujer no debe usar pantalón, que esto, que está mal, que sí. Lo que el Señor dijo es que cuiden su forma de vestir, pero nunca dice el Señor que no se debe usar pantalones, ¿verdad? Entonces, pero no, que no te debes maquillar, que eso es del diablo y etcétera. Y le ponemos a la gente muchas veces legalismo en vez de hacer que el Espíritu Santo cambie a la persona. Entonces, todas estas cosas es lo que nos enseña de la importancia de lo que es leer la palabra, de estudiar la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie? Bueno, ya estamos cercanos a los 10 minutos de finalizar la clase. Entonces, siguiendo con el relato, para ir terminando, jóvenes. Ya tenemos aquí, en primer lugar, que el proceso de la historia de la Biblia encierra fundamentalmente lo que es la vida propia, que se encierra dentro de lo que son acontecimientos históricos, para dar paso a lo que es la reflexión divina, y en base a estos dos aspectos se forma lo que es la transmisión oral. ¿Qué era la transmisión oral? Era lo que nos dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, donde habla, donde el Señor exhorta a los padres, a los hijos, de que reflexionen sobre todo lo que tiene que ver con lo que recibieron de sus padres, lo transmitan a sus hijos, que pongan en los dinteles de las puertas, en la vestimenta, el recordatorio de la palabra. Por eso es importante que en las casas la palabra de Dios tiene que ser enseñada.
porque no hay mejor forma de memorizar la palabra compartiéndola. Por eso Pablo dijo que debemos de compartir la palabra cuando a través de salmos, cánticos, himnos espirituales, es decir, transmitir la palabra de Dios en función de todo lo que tiene que ver con eh, hola, hola, todo lo que tiene que ver con la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí vemos nosotros. Transmisión oral, transmisión oral. Ya. Hola, entonces como ustedes pueden ver la transmisión oral, eso es lo que nos enseña Pablo, todo lo que tiene que transmitir en función de lo que es la palabra. Por esa razón es importante que si usted, por ejemplo, tiene hijos chiquitos, o no necesariamente chiquitos, también como con las redes sociales, tenemos nosotros esta belleza que se llama teléfono, que es inteligente, usted puede compartir la palabra a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de TikTok, a través de WhatsApp, todo eso, a través de YouTube. Hermano querido, como ustedes saben, y les voy a hablar algo de tecnología, justo estábamos hablando sobre lo que es la comunicación acá. Usted sabe que, eh, no sé si ustedes saben que nos dicen esto de los algoritmos dentro de lo que son las redes sociales, que usted, de acuerdo a su nivel de selección de contenido, el Facebook, el Instagram, el TikTok, le va mandando mensajes de acuerdo a sus contenidos que usted elige. No sé si se ha escuchado alguna vez esto. Ya, esa es una de las características de las redes sociales. Por eso, si usted, por ejemplo, escogió moda, le mandan videos de moda, publicidad de moda, personas que hablan de moda. En mi caso, como a mí me gusta política y cristianismo, me mandan de política, me mandan de cristianismo, entre otros. Que si a usted le gusta el fútbol, le mandan de farándula, de acuerdo a la temática que usted escoja. Entonces, ahorita estamos en el tiempo en el cual la tecnología es algo que ayuda mucho al crecimiento de la palabra. Ahora también tenemos la inteligencia artificial, que también ayuda bastante. No como por ahí que alguien escuché que decía, no, que eso es del diablo. Pero hermano, mientras usted escoja, cuando usted escoge, escúcheme bien, las cosas que el hombre las ha creado y las destina para un buen fin, no necesariamente tienen que ser del diablo. Porque, por ejemplo, alguna vez a alguien yo le escuché de una secta que decía, no, es que yo no celebro cumpleaños porque, ¿cómo es? Porque los apóstoles no tenían esa práctica. Y además porque Juan el Bautista murió en un cumpleaños con el rey Herodes. Entonces yo le digo a esa persona, ah, ya, ok, o sea que porque se dio en un cumpleaños, en un hecho donde es condenable, obviamente, y muere un apóstol, entonces la vida no hay que celebrarla, según tú, sí, ok, entonces yo le digo, entonces, ¿por qué tú usas tarjetas de crédito si no las usaron los apóstoles? Pero si se dan cuenta lo absurdo del pensamiento y cómo quieren sembrar mandamientos de Dios, convertirlos en doctrinas, o sea, convertir en mandamientos de doctrinas de hombre. A eso voy. ¿Se dan cuenta? Como decirle también a esa persona, entonces no te dejes movilizar en carro, porque el carro no lo creó un cristiano, sino que tienes que movilizarte en burro, porque eso fue en la época, pues de Jesús se utilizaba burro. O no te puedes poner pantalones, sino tienes que ponerte túnica y dormir en el suelo o utilizar esas zapatillas, esas sandalias en la época de Cristo. O sea, para que se den cuenta, hermanos, la importancia de lo que es la palabra, entenderla profundamente y no caer en esas provocaciones. Entonces vemos aquí que la transmisión oral es eso, transmitir como lo que se llama lo que es clases magistrales, transmitir la palabra de Dios de manera pura, decirle, hijo, lee este proverbio, mira, este proverbio dice la importancia de la Biblia, ejemplo, bienaventurado el hombre que, vaya, pues se me fue el proverbio, bueno, nos dice, instruye al niño en su camino que de viejo no se apartará de él, la importancia de que sus hijos vayan a la escuela dominical, vayan a la iglesia, de formar células de familia, eso es importantísimo, queridos hermanos, porque eso les va a ayudar a ustedes a fomentar el conocimiento y sobre todo el Espíritu de Dios hace que a niveles de comunidades de familia
se conserve la pureza del texto, ¿ya? Eso es lo que nos enseña el proceso de formación de lo que es lo bíblico. Y por último, la Biblia narra una historia de salvación, donde aquí podemos observar un Dios liberador, un Dios cercano y un Dios salvador. ¿De qué manera? A través de la creación del mundo, la vocación de Abraham, la liberación de Egipto, el pacto en el Sinaí, la liberación en el exilio y los enviados que tiene que ver con los apóstoles y más que todo el mayor enviado que fue Jesucristo el Mesías. Amén. Preguntas. Preguntas, estimados. ¿Vamos todo Hola, claro? A ver, escucho. eh, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Una consulta, cuando ya estuvo la época donde estaba los romanos, ¿cuándo o qué situación fue la que se procedió para que ya no existan imperios, sino que ahora eh, presidentes o países como tal? O sea, para Ya, que ya no hayan esos imperios así, que a las gobernaban todo. monarquías. Ujú. Bueno, eso fue un proceso de evolución histórica a raíz de que, si se nos acaba el tiempo, nos conectamos unos minutos, tengo unas indicaciones, tenemos menos de un minuto. Para responder tu pregunta, eso se dio fue a raíz de las revoluciones que se fueron dando en los países, acuérdate, cuando habían los imperios, el imperio español, el imperio inglés, alemán, los otomanos allá en Turquía y todo lo que tiene que ver con los árabes. Y a raíz de que empezaron los países ¿cómo es? A tener su independencia. Ya, eso ya empezó por los años 1700, 1800. Ahí empezaron, como quien dice, ya a quitar, a cambiar los sistemas de poderes, de monárquicos. Empezaron algunos a ser presidencialistas, ¿sí? Entonces ahí empezaron con la democracia, empezaron con los votos populares, etcétera. Y uno La de los Revolución Francesa. exactamente, a través de la Revolución Francesa, ahí empezó Francia, Estados Unidos. Ministerio Misionero Pentecostés Buenas Nuevas. Presentó Mi Casa, Mi Iglesia, una serie de enseñanzas que edificarán tanto su vida como la de su familia. Bendiciones.